Hola, hoy vamos a hablar de la hipótesis y las variables en la investigación. Es importante esta parte entenderla, porque hay que tener un pensamiento lógico de cómo la hipótesis le debe de dar respuesta al problema, ¿no? Y qué lleva dentro una hipótesis. Importante es el concepto de hipótesis. Es una suposición fundada y empíricamente comprobable que responde a solucionar problemas que debe ser confirmada o impugnada por la investigación que estamos realizando. Puede definir la hipótesis como un intento de explicación, una respuesta provisional a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el problema, que se va a investigar según algunos elementos tales como tiempo, lugar, las características del sujeto, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista formal, es una conjetura. Es una suposición que se expresa en forma de enunciado afirmativo. Quiere decir que usted afirma algo y que generalmente enlaza al menos dos aspectos o elementos que son los que se denominan variables, esos elementos. Llegar a comprobar o rechazar la hipótesis que se ha elaborado previamente confrontando su enunciado teórico con hechos empíricos. Ese es el objetivo primordial de todo estudio que pretenda explicar algún campo de realidad. Quiere decir que mi investigación tiene que entonces pues simplemente comprobar o rechazar esa hipótesis. Requisitos que deben cumplir las hipótesis. Tienen que estar fundadas en los conocimientos, en los hechos o en ambos inclusive. Deben resultar empíricamente comprobables. Debe existir algún medio para determinar si es verdadera o no. Si esa hipótesis sirve o no sirve. Ahora, para plantear una hipótesis adecuada debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primero que todo, los términos que se empleen deben ser claros, concretos, para poder definirlo de manera operacional, a fin de cualquier investigador que quiera replicarla, la investigación pueda hacerlo. Una hipótesis sin referencia empírica constituye un juicio de valor. Una hipótesis no puede ser sometida a una verificación empírica desde el punto de vista científico, no tiene validez. Quiere decir que toda hipótesis tiene que tener una verificación. Las hipótesis deben ser objetivas y no llevar algún juicio de valor. Es decir, no debe definirse el fenómeno con adjetivos tales como mejor, peor, sino solamente tal como pensamos que sucede en la realidad. No sé qué ver estos adjetivos de mejorar, desarrollar, no nada de esto. Las hipótesis deben ser específicas, no solo en cuanto al problema, sino los indicadores que se van a emplear para medir las variables que estamos estudiando. Quiere decir que la hipótesis es específica del problema, le da respuesta al problema, pero también tienen que ser, estos indicadores tienen que ser precisos, ¿no? Para poder medirlo después las variables. Las hipótesis deben estar relacionadas con los recursos y las técnicas disponibles. Esto quiere decir que cuando el investigador formule su hipótesis, debe saber si los recursos que tiene, que posee, son adecuados para poder comprobar esta hipótesis, ¿no? Las hipótesis deben estar directamente relacionadas con el marco teórico de investigación y derivarse de él. Quiere decir que lo que yo propongo en ese marco teórico, la propuesta que yo voy a hacer de solucionar el problema, debe estar implícita en esa hipótesis. Hay tipos de hipótesis. Está la hipótesis descriptiva, que describe cosas, la hipótesis explicativa, ya es esto que explica situaciones, las hipótesis generales, cuasi-generales, correlacionales y las estadísticas que se basan fundamentalmente en elementos estadísticos. Ahora, ¿qué requisito va a tener la hipótesis? Debe establecer, primero que todo, establecer las variables a estudiar, es decir, especificar las variables a estudiar, fijarle límite a esas variables, porque si no, la investigación la terminamos dentro de 20, 30 años y no es así. Establecer relaciones entre variables, es decir, la hipótesis debe ser específica de tal manera que sirva de base a inferencia que nos ayuda a decidir si explica o no los fenómenos observados. Las hipótesis deben de establecer relaciones cuantitativas entre variables. Quiere decir que tengo que tener esas relaciones cuantitativas para poder verificar esa hipótesis. Mantener la consistencia entre hechos e hipótesis, ya que estas se cimientan, al menos o en parte, sobre hechos ya conocidos.
Quiere decir que esa afirmación, ya yo tengo ese hecho conocido, por tanto la hipótesis no debe establecer implicaciones contradictorias o inconsistentes con la que ya verificado de forma objetiva. Las hipótesis, la función de la hipótesis, permite generalizar, resumir y ampliar los datos empíricos disponibles. ¿De dónde? De las encuestas, de las entrevistas, de la observación del experimento. Permite explicar los hechos haciéndolos coherentes entre sí. Sirven de criterio metodológico, que es un elemento metodológico. Tienen la capacidad de generar consecuencias que pueden ser investigadas y comprobadas, tanto en esa investigación como en futuras investigaciones. Y eso se va a ver después en las recomendaciones. Una hipótesis generalmente se especifica por la estructura. Si, entonces, cuando termine dos variables, si hacemos esto, entonces lograremos esto otro. Que tenemos entonces, si hacemos esto, como elemento de variable, lograremos esto otro. Estamos hablando de otra variable. Cuando las variables son más de dos, la estructura más frecuente son si P, entonces Q, bajo las condiciones R y S. Entonces, si P1, P2 y P3, entonces Q. Y esto significa que hay varias variables en esa hipótesis y que depende de esas variables. Si logramos esto mediante esto, con esta situación lograremos esto. Estamos hablando, si hacemos esto, mediante esto, lograremos esto en estas condiciones. Vamos a suponer, ya son varias variables las que tenemos. Dificultades para formulación de hipótesis. Hay falta de conocimiento o ausencia de claridad en el marco teórico. Aquel investigador que no esté claro en elementos teóricos, marco teórico, en la propuesta que hacen los autores, en el tema, en la pobre investigación bibliográfica, es imposible, es seguro va a tener problemas en la hipótesis. La falta de actitud para la utilización lógica del marco teórico. ¿Qué significa esto? Que el marco teórico es fundamental. Y hay un pensamiento lógico en el cual usted asume una posición crítica y usted tiene que tener ciertos elementos porque la gente muchas veces copia y pega y después una hipótesis de esa copia y pega sin un análisis lógico, histórico. Y eso es importante para entonces buscar una hipótesis real, genuina, ¿no? Desconocimiento de las técnicas adecuadas de investigación para redactar la hipótesis en debida forma. Sé que desde el mismo situación polémica que usted tiene que derivar en base a medios empíricos, a métodos empíricos de investigación para saber si existe problema, si es objetivo, si es real. Desde ahí mismo, entonces, si no trabajamos bien esa parte, es imposible entonces redactar una hipótesis si desconocemos todas estas técnicas de investigación, tanto los métodos empíricos como los métodos teóricos. Las variables, definiciones de variables, son conceptos que reúnen dos características fundamentales. Son rasgos que pueden ser observados y que permiten alguna confrontación con la realidad de modo empírico. Métodos empíricos. Deben tener la propiedad de ser mensurable, medible, se puede medir de alguna forma, desde la manera de clasificación hasta el nivel de medición superior que sea posible alcanzar, hasta lo máximo. Se puede definir como todo aquello que vamos a medir, controlar, estudiar en una investigación o estudio. Por lo tanto, es importante, antes de iniciar la investigación, que sepamos cuáles son las variables que vamos a medir y manera en que vamos a hacerlo. Es decir, las variables deben ser susceptibles a la medición. Variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores, desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Las variables pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. La definición conceptual es de índole teórica, mientras que la operacional las bases de medición y definición de los indicadores lo hacen entonces práctica. Quiere decir que para definir las variables no podemos basar en los indicadores, nos podemos basar en esos indicadores. Usted va a trabajar las variables, tiene que basarse en los indicadores, que constituye el conjunto de actividades o características propias de un concepto. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia, podemos decir que está compuesta por una serie de factores, como la capacidad verbal, la capacidad de abstracción, análisis, síntesis, reflexión, etcétera, etcétera. Cada factor puede ser medido a través de indicadores. En otras palabras, los indicadores son algo específico y concreto que representa algo más abstracto o difícil de precisar.
Ahora, variables, dimensiones e indicadores. Las dimensiones operacionales implica el desmembramiento de los aspectos diferenciales del concepto, atendiendo a dos niveles de generalidad y de dimensiones e indicadores. Dimensiones son los rasgos que facilitan una primera dimensión del concepto. Indicadores son todos aquellos rasgos perceptibles que hacen posible una referencia empírica de la presencia del concepto. Quiere decir que entonces todos estos rasgos perceptibles son consecuencias y son la referencia de ¿qué? Pues de esa referencia empírica, de esa encuesta, de esa entrevista que nosotros hicimos, de esa observación, etcétera, etcétera. Bueno, de todos los métodos empíricos, ¿no? La relación entre dimensiones e indicadores la encontramos en que ambos se asocian en el mismo concepto. Además de que cada dimensión constituye una agrupación de indicadores. Cada dimensión constituye varios indicadores. No todos los indicadores tienen el mismo valor. Es decir, que aunque hay varios indicadores para un mismo fenómeno, habrá algunos que son de su más importancia y otros menos. Por lo general, cualquier indicador que tenga está basado en una probabilidad de que realmente represente este fenómeno que estamos describiendo mediante métodos empíricos. Algunos criterios puede escoger los indicadores, ¿no? Se debe tener el menor número de indicadores en una variable, siempre y cuando esto sea realmente representativo de la misma. Quiere decir que para yo representar esa variable voy a tener los menos indicadores posibles, así me busco menos problemas y es más fácil entonces describir esa variable. Se deben poseer formas de medición específicas para cada indicador. Quiere decir que cada indicador tiene elementos específicos de medición. Hay que tener en cuenta que los indicadores solo poseen una relación de probabilidad con respecto a la variable. Ejemplo, tenemos variable, la reacción emocional de un niño. Dimensiones, indicadores. ¿Cuáles son las dimensiones? Alegría. Cuando está un niño alegre, salta, sonríe, da palmada, grita eufóricamente. Cuando hay dimensiones de timidez, hay pena, esconde la cara, se escapa, habla bajito, entrecortado, son elementos de timidez. Aquí tenemos los ejemplares. ¿Qué pasa? Los indicadores tienen que ser precisos, ¿no? Y hay que ponerlo así. El niño salta alegría, sonríe, palmotea. Hay otros que son más característicos, son muy personales. ¿De qué? De la personalidad del niño. Son muy elementos muy específicos de esa personalidad. Pero los más generales son los que aparecen aquí en este ejemplo de reacción emocional. Usted tiene que buscar los más generales y que sean pocos. Variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes es aquella propiedad de un fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir y afectar en otras variables. La variable independiente por manipulación es la que el investigador aplica según su criterio. Se hace en estudios de carácter experimental. Cuando usted hace un experimento, todo aquello que el experimentador manipula debido a que cree que existe una relación entre esta y la variable dependiente. La variable independiente, asignada o seleccionada, es aquella que el investigador no puede modificar, pero que desea saber si influye sobre la variable dependiente, no que no son manipulables. La variable dependiente puede ser definida como los cambios sufridos por el sujeto como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. Quiere decir que la variable dependiente sí va a sufrir cambios y va a ver esos cambios de independencia de cómo el investigador vaya manipulando o vaya accionando la investigación. Las variables inter y variables intra. Las variables inter son aquellas que estudian simultáneamente varios grupos o sujetos. Las comparaciones que se establecen entre los grupos, grupo experimental, grupo control, grupo A, B, C, D. Las variables intra son aquellas que puede estudiar el mismo grupo en diferentes periodos. Esto cuando yo agarro un grupo, ya yo lo hice en esto, una investigación, lo trabajo al inicio, durante todo el proceso y al final del proceso. Yo hice estas dos investigaciones. Me acuerdo, para mi tesis de licenciatura, yo hice dos grupos, uno control y uno experimental. Entonces fue una variable inter, pero la variable intra la utilicé en mi tesis de maestría, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vi viendo cómo se va desarrollando el grupo y también después lo hice en el doctorado. Las variables extrañas son aquellas variables que el investigador no controla directamente, pero que pueden influir en el resultado de su investigación. Hay que controlarlas. Deben ser controladas hasta donde sea posible, para asegurarnos que los resultados se deben al manejo del investigador, que hace la variable independiente,
más no las variables extrañas no controladas. Algunos métodos para realizar este control son los siguientes. Mejor elimino esa variable. Cuando sabemos que existe una variable extraña que puede alterar el resultado de la investigación, podemos controlarla mediante la eliminación. ¿Por qué? Porque eso me puede viciar mi investigación. Constancia de condiciones. Sí, por ejemplo, un estudio experimental, deseamos estudiar 2 o más grupos de sujetos, estos se deben someter exactamente a las mismas condiciones, tanto físicas como del lugar, mantenimiento de esa manera constante de circunstancias bajo los cuales se investiga. Quiere decir que vamos a trabajar el estudio con 2 grupos, con varios alumnos, tienen que tener las mismas elementos, condiciones y todo. Si no, los resultados son diferentes. Y tú estás evaluando 2 grupos, a cual, por ejemplo, a un experimental, a uno control, están haciendo un trabajo diferente. Sin embargo, la evaluación tiene que ser igual para los dos para ver las diferencias. Cuánto uno avanzó más o cuánto uno avanzó menos. Balanceo. Cuando tenemos una variable extraña, puede influir de manera definitiva en nuestro estudio. Y si no la podemos eliminar ni igualar las condiciones de los grupos, deberemos entonces recurrir ¿a qué? Al balanceo. Este mecanismo distribuye en forma equitativa la presencia de esa variable extraña entre los grupos. El contrabalanceo. En algunas investigaciones se pide al sujeto que responda varias veces el mismo estímulo o varios estímulos diferentes. Esta serie de respuestas puede provocar en lo mismo 2 reacciones. Por un lado, cansancio, fatiga, por lo que el sujeto se cansa de estar respondiendo. Por otro lado, aprendizaje, ya que después de representar 2 y 3 veces el mismo estímulo, el sujeto lo aprende, sabe cómo responder. Para evitar estos problemas, los grupos se pueden subdividir en subgrupos para que los efectos de la fatiga o aprendizaje sean eliminados. La aleatorización, que significa estos elementos aleativos, ¿no? Este método de control es uno de los más sencillos y más utilizados en las ciencias sociales, sobre todo cuando se lleva a cabo estudios experimentales. Se parte de un postulado de que si la selección y la distribución de sujetos en grupos de control fue hecha al azar, debemos inferir que las variables extrañas, desconocidas por el investigador, se habrán repartido también al azar en los grupos y así quedarán igualadas tanto en el experimental como en el control. Variables continuas y variables discretas. Una variable continua es aquella que puede asumir cualquier valor numérico y que puede cambiar en cualquier cantidad. Una variable discreta es aquella que tiene valores numéricos e enteros previamente establecidos, con los cuales no puedo cambiar arbitrariamente. Causalidad. Hablar de variables independientes y dependientes debemos tener cuidado de no caer en el error de afirmar que las variables dependientes es causada por variables independientes. Este tipo de conclusiones se puede llegar en muy contadas situaciones. En las ciencias sociales es conveniente hablar de relaciones entre variables y no de causas. Ejemplo, aquí tenemos una hipótesis, ¿no? Los niños que no asistieron a la educación inicial tendrán una reacción emocional significativamente diferente por su intensidad en cuanto a la capacidad de adaptación a la escuela respecto a aquellos que se asistieron. Bueno, esto quizás sea sabido por todos, pero ¿cómo lo voy a comprobar? Aquí tenemos variables independientes, el estímulo, que significa la educación inicial, asistencia a la educación inicial, ¿no? Y variable dependiente, el efecto, como la reacción emocional cuando ese niño entra a la escuela y que acepta a los demás compañeros, que se pasa todo el tiempo allí, que no extraña la casa, que no extraña la madre, entonces hay una capacidad de adaptación a la escuela. Esa es la dependiente. ¿Y depende de qué? En este caso, de todo lo que se vaya haciendo. Bueno, esto es lo que quería yo trabajar con ustedes en cuanto a la hipótesis y a las variables en la investigación, a muy grosso modo, ¿no? Hay que profundizar todavía más en la hipótesis y en las variables de investigación. Muchísimas gracias.